Tierra se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela. 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú. 10 horas de México y Centroamérica. 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola. Bienvenidos al programa Enlace Iberoamericano de Prensa Mercosur, Radio Mercosur. Hoy es un programa sinceramente especial. Estamos entre dos celebraciones, dos conmemoraciones excelentes para la comunidad iberoamericana, y es que el día 17 de abril se celebra la unidad de la comunidad de países de lengua portuguesa. La comunidad de países de lengua portuguesa, CPLP, aúna sustancialmente en la afinidad de todos los lusófonos. Pero 2 días después, el día 19, es el día, 19 de julio, es el día de Iberoamérica, y también incluido la gastronomía iberoamericana. Entre estas dos maravillosas celebraciones y conmemoraciones, hoy tenemos un día especial con invitados especiales. Pero antes de entrar en materia y presentar más en concreto el tema y los invitados, quisiera decirles que tenemos mensajes importantes. Tenemos mensajes de don Frigidiano Álvaro Durantes Prados, que como ustedes saben es el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria Iberoamericana, conocida como FUNIBER. Es un profesor y doctor, don Álvaro Durantes Prados, que nos va a dejar un mensaje con ocasión, repito, de el aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, 17 de julio, y del Día de Iberoamérica, 19 de julio. Paso a su mensaje y entramos después en otras materias y otros acontecimientos. Y hoy, 19 de julio, se celebrará el Día de Iberoamérica, establecido por la SEGIP, por la Secretaría General Iberoamericana, para festejar todo lo que une a los países de lenguas española y portuguesa de América y la península ibérica. El 17 de julio fue el aniversario de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que asocia a las naciones del mundo que tienen como lengua oficial el portugués. Es casi extraordinaria esta coincidencia, porque precisamente la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en su acrónimo, son las dos comunidades de base lingüística y cultural más semejantes, más parecidas del planeta. Pero sobre todo, porque conjuntamente la Comunidad Iberoamericana y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa conforman el espacio panibérico o de la iberofonía, que es el compuesto por la totalidad de los estados soberanos del mundo de lenguas oficiales española y portuguesa. Este espacio multinacional de la iberofonía representa una treintena de países de lenguas portuguesa y española de todos los continentes, de América, de África, de Europa y Asia. Estamos hablando de 900 millones de personas en todo el mundo, 10ª parte de la población mundial, primer bloque geolingüístico del planeta, 5ª parte, grosso modo, de la superficie terráquea. Un espacio formidable cuya mayor articulación favorece, por un lado, la mayor influencia y visibilidad del conjunto y de cada una de las naciones iberófonas. Por otro lado, promueve la cooperación horizontal y triangular entre países y sociedades de todos los continentes. En tercer lugar, contribuye, en beneficio de toda la comunidad internacional, a equilibrar en términos geoculturales y lingüísticos los aspectos más homogeneizadores de una globalización mercantilista vinculada marcadamente a patrones culturales y lingüísticos anglosajones. Pero, ¿cuál es el fundamento, la base, el principal principio operativo de un espacio de la iberofonía
sin excepciones ni exclusiones geográficas, que aproxima y agrupa a casi 30 países de todos los continentes. Pues bien, el fundamento esencial lo constituye la afinidad sustantiva entre los dos principales idiomas ibéricos, el español y el portugués, que son las únicas dos grandes lenguas internacionales, grandes en términos cuantitativos, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto es algo único y bastante desapercibido, que no ocurre con cualesquiera otras lenguas de la comunidad internacional, lenguas internacionales. Pues bien, este gran espacio multinacional de la iberofonía está articulado al día de hoy por la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que son, como decíamos antes, las dos comunidades de base lingüística y cultural más semejantes de la comunidad internacional. La Comunidad Iberoamericana de Naciones y la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, comparten miembros, comparten principios, comparten objetivos y comparten referentes identitarios y lingüísticos. ¿Quiénes son los miembros compartidos? Pensemos en Brasil y Portugal, que son una parte muy importante de la comunidad iberoamericana, cerca del 40% en términos demográficos y económicos, que son al mismo tiempo, Brasil y Portugal, la mayor parte en términos territoriales, demográficos y económicos de la comunidad de países de lengua portuguesa. Pensemos también en Guinea Ecuatorial, la única nación de lengua oficial española en el continente africano, que es miembro pleno de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y también de varios organismos sectoriales oficiales iberoamericanos. Estas dos grandes comunidades, como decimos, comparten también principios, ¿no? Y efectivamente, en 1991, en Guadalajara, México, cuando se convoca la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, los jefes de Estado establecieron lo siguiente, lo voy a citar literalmente. Dijeron: nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones. Bien, estos principios establecidos en la primera cumbre iberoamericana de 1991 en Guadalajara, México, son básicamente los mismos que se declararon en el artículo 5 de los estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Estas dos comunidades multinacionales institucionalizadas tienen como objetivos generales dos: la cooperación en todos los ámbitos posibles y la concertación político-diplomática. Dos grandes principios compartidos. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa añade también un tercer objetivo general, que es la materialización de proyectos de promoción y difusión de la lengua portuguesa, que también es un objetivo contemplado en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Pero más allá de estos miembros, principios, objetivos que comparten las dos comunidades, hay que señalar algo fundamental, y es que tienen referentes lingüísticos identitarios comunes, ya que las lenguas española y portuguesa son elementos de identidad en las comunidades mencionadas. Por un lado, el español y portugués han sido reconocidos por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos como una base lingüística común, y esto fue en la Declaración Iberoamericana de Bariloche, en Argentina, ya en el lejano año de 1995, cuando los mandatarios iberoamericanos afirmaron literalmente la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus sustratos históricos y culturales. Base lingüística común fue la expresión utilizada por los jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, que es la manera de hablar hoy de la iberofonía, ¿no? Y también hay que señalar que se refieren a los dos conjuntamente y no por separado. ¿Por qué conjuntamente? Por la cuestión de la intercomprensión que hace únicas a las lenguas portuguesa y española. Y como colofón, en la última cumbre iberoamericana se dio el reconocimiento oficial en Santo Domingo de que el español y el portugués, cito literalmente, lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles, son matriz de un rico acervo cultural, lingüístico y humano
compartido globalmente por 850 millones de personas. O sea, justo lo que define al espacio mundial de la iberofonía. En los últimos años se viene produciendo también un proceso de acercamiento, de aproximación evidente entre las dos comunidades. Por un lado, países de lengua española son hoy observadores asociados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Al mismo tiempo, los países de lengua portuguesa oficial de África son, desde 2014, considerados observadores colaboradores de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La propia Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, como organismo internacional, tiene estatuto de observador de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno y también tiene el mismo estatuto en la Organización de Estados Iberoamericanos. Por su parte, tanto esta Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como la misma Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, son igualmente observadores oficiales en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Es decir, se produce una perfecta membresía recíproca entre las dos comunidades que conjuntamente representan al entero mundo ibérico, al espacio multinacional de la iberofonía o panibérico. En el ámbito no gubernamental, hay que decir que ocurre exactamente lo mismo. Se produce una aproximación constante entre las sociedades iberófonas de todos los continentes y prueba de ello es la propia Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, que es la primera plataforma universitaria de ámbito panibérico y vocación iberófona establecida para la cooperación educativa, cultural y científico-técnica entre nuestros pueblos, y con universidades propias en América, Europa y África, donde se imparten todas las enseñanzas universitarias en español y en portugués. Por tanto, es hora de que profundicemos en esa cooperación, en esa fraternidad que une a tantas naciones de todos los continentes. Es hora de que borremos del mapa esa línea invisible del Tratado de Tordesillas que durante tantos siglos ha venido separando una gran parte de África de una gran parte de América. Es el mejor momento para recordarlo y para tenerlo presente. Pues ya ven el mensaje de nuestro admirado director de FUNIBER de Relaciones Institucionales, don Álvaro Durantes Prados, y tenemos otra sorpresa. Está ahora con nosotros porque nos va a hablar de que tiene un acto casi en misma hora en Colombia, doña Nancy Ferreira, Nancy Elena Ferreira Gómez, que es académica y directora de la delegación de FUNIBER en Portugal, es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Lisboa, la UAL, y además coordina la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y es investigadora de diversas materias relacionadas con estos estudios. Estimada Nancy Ferreira, qué maravilla que puedas entrar unos minutitos. Luego seguimos con el resto de los mensajes, pero Nancy, coméntanos algo sobre este día tan señalado, ¿no? Que es el día de la... que tú sabes muchísimo de lo que representa internacionalmente estos vínculos de la comunidad, digamos, de países de lengua portuguesa y la comunidad iberoamericana en general. Dígame, doñita Nancy. Creo que estás en mute. Suele ocurrir, como estamos en mute, tienes que el micrófono ponerlo. En cualquier caso, don Luis. Ahí está. Pensé que estaba. Claro. Un minuto para saludarte, Javier, para felicitarte por el programa, para agradecerte por darle atención a estos asuntos. Sobre todo este tema que tanto nos importa y nos interesa, al invitado, que también agradezco mucho, a mi colega y amigo, el coronel general, yo lo llamo general a veces, el coronel profesor Luis Bernardino, y a mí, que es el tema de la CPLP y la importancia de la CPLP.
que ha sido, de hecho, estudiado por nosotros, por ambos, y que es un tema también tan apreciado y tan querido aquí en Portugal. Hoy precisamente, por lo tanto, estamos celebrando el aniversario de la realización de la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y que va a marcar la creación de la CPLP, que es la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, y que se han constituido, por lo tanto, todos estos países o esta comunidad, una de las bases, podremos decir, o pilares de la política externa de Portugal, y hablamos sobre todo de Portugal después de su pasaje para un país democrático. Es verdad que esto pasa en los años 70, pero como sabemos, en los años 80 el gran esfuerzo de Portugal fue para integrarse en las comunidades europeas, y un poco más tarde entonces se avanza con este proyecto, que es un proyecto que ya se venía, podemos decir, y mi colega Luis seguramente lo explicará mejor, se venía ya como que cocinando. Hoy vamos a hablar de gastronomía. Se venía cocinando en otro formato, en una especie de comunidad luso brasilera, y que después, naturalmente, con las independencias de los países africanos, que eran colonias de Portugal, pues se va a transformar en otra cosa, ¿no? Y entonces, pues tenemos varios momentos históricos muy importantes, desde la constitución de aquello que llamamos este grupo de los países de lengua oficial portuguesa, los PALOP, que es algo diferente, también Luis seguramente lo explicará. Y tenemos entonces después, en 1996, después de la cumbre iberoamericana que se realiza en 1991, por lo tanto estamos hablando de 5 años después, tenemos la primera cumbre de la CPLP, y que va a llevar a la creación de la CPLP, o sea, se decide dotarla de órganos para que estos mismos órganos garanticen la continuidad de los esfuerzos de cooperación. Y pues ya no puedo decir mucho más porque me tengo que ir. Precisamente hoy en Lisboa se celebra el aniversario de la independencia de Colombia, y entonces nos han invitado a una ceremonia que comenzará en breve, y pues yo también quiero estar allá presencialmente. Entonces los dejo en muy buena compañía con Luis Bernardino, que es el gran especialista en Portugal, en nuestra universidad, sobre estos temas africanos de una manera general, y sobre la CPLP en particular. Javier, muchas gracias por la invitación. Y Luis, bueno, muy buen trabajo, continuación de trabajo. Ya que es un programa, estimada Nancy, perdóname de un minuto, antes de pasar al mensaje de esa Iberoamérica gastronómica de don Rafael Ansón, se me ocurre una malicia, y es que tenemos a una brasileira, profesora también de Relaciones Institucionales, doña Fabrini, que me gustaría que os comunicarais en esa maravillosa y melódica lengua. Doña Fabrini, ¿puede usted comentarle, usted desde Brasil y Nancy desde Lisboa, unos minutitos, alguna cuestión sobre lo que representa este Brasil? Está ahí en directo doña Fabrini desde Brasil. ¿Podría usted comentarle breves minutos alguna cuestión como profesora que es a Nancy, en portugués, por supuesto, en esa maravillosa lengua hermana y sustancialmente muy similares? Doña Fabrini. Hola. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Y que ¿Puedes acercar un poquito, Fabrini? Por favor, ¿puedes acercar? Mejor así. Eso es, sí. Muchas gracias, Fabrini.
Gracias. Boa tarde e boa noite a todos os presentes. É um prazer estar compartilhando esse momento com você, professora Nancy. Achei incrível a proposta que a senhora trouxe para essa fala de hoje. E apesar de termos idiomas diferentes, né? Mas somos muito, muito próximos pela história, pela cultura. Então, é gratificante estar aquí. Pues muchas gracias, Fabrini, que, repito, es licenciada en Relaciones Internacionales y ahora se desempeña actualmente como representante de la Dirección de Asuntos Internacionales en esa universidad, UNITINS, que hablaremos con ella. Sin duda contribuye muchísimo a la promoción de la iberofonía y de la iberoamericanismo desde Brasil. Nancy, ¿alguna cuestión con Fabrini? Bueno, ahora me tengo que alejar, decirle que bueno, que puede estar aquí y que espero que aproveche también y pues nada, nos podemos mantener en contacto. Tenemos a Javier, amigo común, y por lo tanto a partir de ahora pues seguramente podremos, qué sé yo, combinar otro programa o combinar alguna otra cosa que nos permita trabajar juntas o por lo menos poner a nuestras universidades a trabajar juntas. Sí, me encantaría. Muchísimas gracias, profesora Nancy. Un placer también. Muchas gracias. Estimada Nancy. Gracias. A tu disposición. Que tengas buen día. Y Gracias. Seguimos con este programa en directo de Enlace Iberoamericano porque tenemos también el orgullo, el honor de contar con un mensaje de don Rafael Ansón, que es el presidente de la Academia de Gastronomía Iberoamericana, que ha tenido, y él lo describirá, enormes iniciativas en este campo y en otros muchos, y nos ha dejado un mensaje en este día que es tan señalado de el mundo iberoamericano y de la iberofonía en general, el pan-iberismo, ¿no?, que comprende estas dos lenguas tan fraternales y de base, sin duda, como grandísimas lenguas que son, que hablan más de 100 millones de personas cada uno, muy similares o asimilables o en cualquier caso intercambiables. Don Rafael tiene este mensaje y gracias, repito, a don Rafael, con mi mayor consideración, nos deja esta perla gastronómica. Soy Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, audio para Prensa Mercosur y Enlace Iberoamericano. El día 19 de junio, la Secretaría General de Iberoamérica, en la primera de sus cumbres, decidió que el 19 de julio fuera el Día de Iberoamérica. La Academia Iberoamericana considera que en todo caso tiene que ser el Día de Iberoamérica Gastronómica. Y en ese sentido ha puesto en marcha un proyecto, Iberoamérica en 100 platos, que debe permitir a todos los restaurantes que, aunque estén especializados en un país o en un determinado tema, incorporen platos de los diferentes países de Iberoamérica para dejar claro que existe ya una especie de unidad, de un espacio homogéneo que es Iberoamérica, y por lo tanto que cualquiera de esos 100 platos que corresponden a los 23 países se puede poner en todos y cada uno de los restaurantes iberoamericanos que hay en el mundo. Gracias, y brindo porque Naciones Unidas declara el 19 de julio a nivel mundial Día de Iberoamérica. Y por lo tanto, brindemos por Iberoamérica. Gracias. Pues muchísimas gracias a don Rafael Ansón por este ánimo y desde su experiencia nos señala un buen camino de unidad en el mundo de la fusión gastronómica. Quisiéramos anunciar de su parte que además de que debemos de relanzar con paciencia ese menú del Día de Iberoamérica, donde se fusione la gastronomía y otras grandes sectores y aspectos y perspectivas de la cultura que tenemos, pero la gastronomía, sin duda, como decía alguna abuela, cuando hay problemas en la familia a lo mejor es una buena comida. Por lo tanto, creo que debemos de fusionar esos platos y que el primer plato, ya hablaremos de eso, pero que sea brasileño, el plato fuerte puede ser pues mexicano, y el postre andaluz, español. En cualquier caso, esa iniciativa recogemos el guante de don Rafael Ansón. Y ahora pasamos al programa que, como repito, es un poco especial, por no decir muy especial,
que desde el 17 al 19 de julio, estos 2 días, la CPLP, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesas, y estamos a las puertas ya del 19 de julio, Día de Iberoamérica, conmemorativos de estas fechas que creo que nos invitan a mirar esta grandísima cultura en este siglo, llamada a que sea una perspectiva de la prosperidad y de puentes para conseguir por fin agarrar el tren del progreso, que alguna vez estuvimos un poquito despistados. Compartimos hoy el programa con nuestro invitado protagonista, el coronel profesor don Luis Bernardino. Es un coronel del ejército portugués, es profesor en Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Lisboa, es un gran experto en estrategia y geopolítica y ha investigado y también servido en diversos, llamémosle, conflictos de África, del Atlántico Sur, y con la CPLP y su sistema internacional hoy debe ayudarnos a comprender qué lugar puede ocupar y está ocupando estas comunidades iberófonas en el mundo. Hablaremos con él del título del tema, pero yo no quería extenderme más que, estimado coronel profesor don Luis Bernardino, ¿puede usted adentrarnos en lo que representa la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa para nuestros escuchantes e nuestra audiencia, por favor? Xavier, muito obrigado pelo convite. Agradeço e desde já os parabéns, as felicidades à Rádio Mercosur por se associar a esta data tão importante. Queria também saudar os meus colegas de painel e toda a audiência. De facto, esta semana estamos a celebrar aquilo que é a organização mais importante da língua portuguesa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que representa aquilo que é a lusofonia, aquilo que é a cultura associada à língua portuguesa, à história portuguesa no mundo. De facto, em Lisboa, em 17 de julho de 1996, nasceu esta comunidade, portanto estamos a fazer 29 anos. A Cimeira de Chefes de Estado que se está a realizar na Guiné-Bissau, celebra precisamente estes 29 aniversários daquilo que é a história, a cultura, a língua, a cooperação entre os países que falam português, quer seja na América Latina, na Europa e em África. E, portanto, quero aqui também recordar, nesta data especial, principalmente 2 personagens, o embaixador Aparecido de Oliveira, do Brasil, e o professor Adriano Moreira, de Portugal, que tiveram esta ideia e que se associaram ao longo do tempo na construção desta sinergia entre os países que têm a língua portuguesa e que têm a história portuguesa como comum. E, portanto, quando em 1996, em Lisboa, se associam estes chefes de Estado para dar início à primeira Cimeira de Chefes de Estado, e Lisboa, porque era na altura a única capital que tinha embaixadas de todos esses Estados-membros, o que estávamos a celebrar é, ao fim e ao cabo, uma relação de muitos anos, onde muitas personagens se reuniram no Brasil, em Moçambique, nas Nações Unidas, para criar esta comunidade e desenvolver a cooperação. Quando a CPLP foi criada, haviam 6 áreas da cooperação que estavam inscritas no seu tratado constitutivo. Era, obviamente, a língua, o desenvolvimento da língua, o desenvolvimento da cultura, da lusofonia, a concertação político-diplomática, portanto, os países conseguirem conciliar-se e falarem a uma voz naquilo que eram os organismos multilaterais da diplomacia, era a questão da história e a questão da economia. Portanto, 6 objetivos que deram início a esta comunidade, que na altura tinha 7 Estados-membros, portanto era o Brasil, Portugal e os 5 países africanos de língua oficial portuguesa, que tinham tido a independência, portanto Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau. E, portanto, nesta altura, a visão destas pessoas, destes líderes, era precisamente dinamizar aquilo que era a cooperação da língua em proveito daqueles países que estavam também a criar a sua afirmação num contexto multilateral. O que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, hoje? A Comunidade de Língua Portuguesa hoje representa 4 continentes, 4 oceanos, tem
9 Estados-membros, além dos 7 que eu já referi. Em 2002, Timor-Leste associou-se como Estado-membro e depois, em 2014, a Guiné Equatorial também aderiu à comunidade. E, portanto, são cerca de 300 milhões de pessoas em 9 Estados, 4 continentes, 4 oceanos, que têm, de facto, esta ligação que, para além das 6 áreas da cooperação, atualmente tem 26 áreas da cooperação, que vai desde a justiça, à defesa, à parte da saúde, da educação. Portanto, praticamente todas as áreas da governação estão simbolicamente relançadas nesta comunidade que tem, de facto, uma dinâmica muito acentuada. E, portanto, este 29º aniversário, ele também é importante porque celebra os 30 países observadores que representam também a comunidade dos países de língua portuguesa, para além daquilo que é a dimensão base da organização e, portanto, temos países tão distantes como o Canadá, como a Ucrânia, como o Chile, portanto, países que se associaram e que alcançaram o estatuto de observador. Portanto, o português é a 5ª língua mais falada do mundo e a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, representa esta comunidade. É a 1ª língua mais falada do Hemisfério Sul e, de facto, tem aqui um papel muito importante de complementaridade entre aquilo que é a lusofonia e a iberofonia, numa tentativa, obviamente, muito interessante, de se associar os povos, as organizações, em proveito de um país, de uma região e do mundo muito melhor. E já agora, Xavier, só para terminar esta minha primeira intervenção, dizer que esta cimeira que foi e que está, de certa forma, a celebrar os 29 anos, é dedicado precisamente à soberania alimentar e ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, a partir desta data, a Guiné-Bissau, que vai assumir a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa nos próximos 2 anos, tem a responsabilidade de, para além das 26 áreas da cooperação, apostar essencialmente naquilo que é a soberania alimentar e naquilo que é o desenvolvimento sustentável. E, portanto, Xavier, esta era a minha primeira intervenção e estaria muito, muito agradado e muito agradecido de voltar e de poder falar um bocadinho mais sobre os desafios que se colocam à CPLP no futuro. Muito obrigado, pues tiene usted razón y discúlpeme mi mal portugués, pero tengo muchas ganas de mejorarlo y solo decirle que podemos ficar casi una hora para hablar de esta dinámica tan maravillosa que tenemos, porque es un día especial, porque vamos a tener también muchos corresponsales, sobre todo en Brasil, en México, en Colombia, etcétera. Y usted me llama la atención en su semblanza, en su currículum, que é presidente do Observatorio do Ecosistema e Infraestructuras Digitais, además de que es, sin duda, un hombre especialista en geopolítica, en geoestrategia. ¿Cómo funciona ese presidente do Observatorio de Ecosistemas e Infraestructuras Digitais en esta época donde, sin duda, hay grandes, llamémosle, batallas virtuales y todo este mundo de los hackers? Incluso nuestra prensa Mercosur ha sufrido un ataque de hackers. Para eso hablaremos con nuestro director para que vea que es verdad. ¿Cómo funciona estos ecosistemas e infraestructuras digitales desde la óptica de un coronel, profesor especializado en la segurança e defensa? Bem, Javier, aquilo que nós chamamos como ecossistema digital representa aquilo e a forma como nós nos comunicamos, como nós participamos no mundo digital, como nós temos acesso à informação, como temos acesso à economia, à defesa, praticamente todas as áreas do Estado, daquilo que é a soberania do Estado, estão ligadas aos ecossistemas digitais. E, portanto, este observatório que criámos já há 1 ano e meio em Portugal, em Lisboa, mas que também já tem uma colaboração com o Brasil, com Angola e com Cabo Verde e com muitos países, procura, de certa forma, criar na sociedade civil um espaço de reflexão acerca da necessidade que temos de garantir
a segurança, a responsabilidade, a soberania sobre aquilo que são as infraestruturas digitais críticas. E com estas infraestruturas digitais críticas, eu estou, por exemplo, a falar dos cabos submarinos, que nos ligam, não é? E que nos permitem estar aqui a falar entre Madrid, entre Lisboa e Rio de Janeiro. E, portanto, estas infraestruturas, elas são fundamentais para a nossa forma de viver, a nossa forma de transmitir o conhecimento, de transmitir a nossa língua. Aliás, a nossa língua assenta na tecnologia digital, assenta naquilo que são os canais de comunicação e, portanto, é fundamental que a comunidade, a sociedade, as academias, os programas de rádio, da televisão, discutam estes temas da comunicação, da conectividade, do acesso à informação e qual é a importância de garantirmos a segurança destes instrumentos de soberania para que possamos viver cada vez melhor. Este é o principal desafio, portanto, o que nós procuramos neste observatório, que aliás há também uma intenção de alargar à comunidade dos países de língua portuguesa e, portanto, fazer, digamos, um observatório que abranja todos estes países, porque este é um problema comum de todos os países. É um problema que liga a todos os Estados, todos os governos, que é, de certa forma, termos a capacidade de continuar a viver esta forma, de ter acesso à informação, de ter acesso à conta bancária, de termos acesso aos hospitais, de podermos comunicar, de ter acesso aos dados que estão nos grandes data centers e, portanto, este ecossistema digital é, na realidade, o nosso mundo, é, na realidade, o mundo em que vivemos e é muito importante que haja uma discussão na sociedade que possam colocar os Estados, as organizações, as empresas, todas a falar com esta sintonia. E, portanto, o grande desafio que se coloca hoje à sociedade é perceber que vivemos já num mundo diferente, com novos desafios, com novas ameaças, com novos problemas geopolíticos para resolver e que é fundamental que tenhamos a consciência de que necessitamos de garantir a segurança destas infraestruturas críticas e que cada vez mais estamos ligados globalmente através destas infraestruturas e temos que, de certa forma, perceber, compreender o mundo em que nós vivemos. E, portanto, Javier, este é o desafio, que é estarmos atentos ao mundo onde vivemos e partilhar experiências, porque temos todos que aprender com todos e faremos muito gosto, obviamente, em continuar este trabalho de divulgação junto das universidades e junto da sociedade em geral para termos pessoas e termos uma sociedade más esclarecida. Pues muchas gracias, estimado coronel. Yo quisiera que en este día tan señalado de la comunidad de países de lengua portugués, repito, doña Fabrini Machado, que es una profesora de una maravillosa zona brasileira que ella nos lo presentará, es Tocantins, seguro que lo pronuncio mal. Tocantins tiene es un distrito, es la capital de esta Tocantins, está ubicado en la región norte, pero que es Las Palmas y que está cerca de Goiás y Mato Grosso, en fin. Ella nos hablará de esta zona que tiene unas playas magníficas, pero sí me comentó a mí algo que me llamó la atención, que se llaman los fervedouros, que son manantiales naturales que brotan del suelo con un agua excelente. Hablen ustedes de esas pozas donde casi es imposible hundirse por la fuerte presión del agua. O sea que si yo voy allá, puedo incluso pasear por encima del agua, que bueno, mire usted, parece milagroso, pero esos milagros de la naturaleza son los fervedouros de Tocantins, ¿no? De Tocantins. Dígame usted algo de esto y luego presente la universidad. Y si quiere hacerle algunas preguntitas, doña Fabrini, y perdonen que me atreva a todo esto, pero estoy muy agradecido por esta presencia de doña Fabrini y de esa universidad. Dígame algo sobre los fervedouros también, que a mí me parece que voy a ir pronto por allí. Sí. Bueno, como dijo Javier, Tocantins está al norte de Brasil, entre Goiás y Pará. Estamos cerca de Bahía. Estamos en el interior. Salvador do Bahía, la zona más salsera. Salvador do Bahía.
Exactamente. Estamos en una zona interior, entonces no tenemos acceso a playas de aguas saladas, pero sí tenemos nuestras playas. Y eso es una de las grandes bellezas de nuestra región. Tenemos 2 grandes ríos que ahora en esta época de julio se forman playas de agua dulce, con arena, con todo, y en esta temporada de julio todo el mundo participa a los finales de semana o entre semana la gente visita esos locales de playa. Bueno, aparte de eso, tenemos, como dijo Javier, en la región de Jalapão, los fervedouros. Los fervedouros nada más son que pozas de agua que no te hundes. ¿Cómo eso ocurre? Bueno, nada más lo responde la física. El agua son pozos de 20 metros de profundidad que brotan agua por sus manantiales, y esas aguas brotan con tanta fuerza que no te llegas a hundir. Entonces, hay arena y por mucho que intentes hundirte, la fuerza del agua no te lo permite. Entonces, es una experiencia increíble, son aguas transparentes, y hay hasta algunos de agua caliente. Entonces, es una experiencia única y que solo Tocantins ofrece. En ninguna parte del mundo se verá una belleza tan distinta, tan singular como aquí. Bueno, también tenemos la mayor isla de agua fluvial del mundo, que se llama la Isla del Bananal. Esa isla, para la gente que le gusta hacer pesca deportiva, es increíble. Aparte de tener en ella pueblos originarios, también se es permitido la pesca deportiva de distintas especies. Entonces, es visitado por mucha gente de varias partes del mundo no solo para conocer la región, como también para practicar este deporte. Y bueno, Tocantins es un estado nuevo, una región muy nueva de Brasil, solo tiene apenas 35 años, pero su desarrollo y su creciente posición en el turismo, no solo regional, pero también mundial, viene creciendo en una velocidad muy grande. Bueno, yo soy representante de la Universidad Estatal, que es la Universidad Estatal de Tocantins, y desde aquí nosotros difundimos no solo nuestro turismo regional, pero también difundimos para el mundo nuestra educación, nuestra calidad de enseñanza pública. Entonces, así como nuestro estado, nuestra universidad es muy joven, tiene apenas 35 años, pero viene haciendo un trabajo estratégico de grande importancia. ¿Por qué? Porque esta región del norte de Goiás, que es la antigua región norte de Goiás, era una región que no tenía tanto desarrollo, no era tan desarrollada, principalmente en la área de estudios. Y después de la separación del Estado, esto permitió que se pudiera crecer y que el gobierno hiciera un plan estratégico para difundir la enseñanza superior. Entonces, nosotros somos una universidad multicampi, contamos con 5 campus en la extensión de nuestro territorio y estamos creciendo. Tenemos cursos de referencia como ingeniería agronómica, sistemas de información, medicina. Profesora Fabrini, como está usted hablando con otro profesor, en este caso don Luis Bernardino, me gustaría que ambos, que no se conocen físicamente, si son tan amables, pusieran la imagen, doña Fabrini, y pudieran, porque bueno, ya sabemos que al ser o ocupar grandes espacios digitales, pues a veces hay problemas de cobertura con algún corresponsal. Nosotros solemos estar en audio, pero nuestros invitados, don Luis, etcétera, pueden, para conocerse y para que los conozcamos, pueden exactamente, doña Fabrini, muy amable, porque es usted muy joven, pero don Luis desde Lisboa, si puede alejar un poquito la imagen para que no esté tan... Ahí está, doña Fabrini. Estamos hablando de la maravilla que usted dice parece ser que el topónimo de Tocantins viene del término de lengua tupí que significa pico de tucán, ese tucán maravilloso con ese pico tan enorme y colorido y tan maravilloso que es tucán
Team Espico, y están ustedes un poquito abajo de las playas más maravillosas, pero están cerca de Goiás. Y además de esa universidad que usted dice que tiene un grandísimo nivel educativo, repito, debemos de dar a conocer sobre todo a la Unión Europea y al mundo hispano las maravillas, sinceramente, de naturaleza que tiene Brasil. Es sin duda yo siempre digo que no es solo un gran BRICS, ¿no? Perdóneme esto, Fabrini, porque no se puede entender Sudamérica sin Brasil. Repito, 17 Españitas plurales, 17 Españas y 216 millones de personas. Y sin duda la lengua portuguesa está, como dijeron ustedes, entre las 5 más importantes, con casi 250, 300 millones. En fin, increíble, increciendo, ¿no? Yo quisiera que usted, doña Fabrini, hablara algo con el coronel profesor Luis Bernardino, porque ambos, uno desde aquí, desde la Unión Europea, y otra desde Brasil, pueden comentar el potencial que tenemos de conocer esas maravillosas, pues entre otros Farbedaurus, que yo, bueno, fíjese, yo soy grandón y nado regular, pero ahí vamos, creo que es una maravilla. Don Luis, ¿puede usted hablar con Fabrini? Fale usted en esa maravillosa lengua tan sonora y yo, no sé, voy a empezar a bailar la samba. Quero morrer de una batucada. E sempre lo dije, eu quero morrer de uma batucada. Javier, a língua portuguesa é uma língua maravilhosa, é uma língua que encanta. E nós, em Portugal, encanta-nos muito ouvir o Brasil, portanto, a maneira como os brasileiros falam a língua portuguesa, porque nós também muitas vezes dizemos que os brasileiros falam a cantar, portanto, há sempre uma melodia que faz da língua portuguesa cada vez mais ser uma língua muito bonita e muito interessante. Eu gostava de também dizer que eu sou professor numa universidade chamada Universidade Autónoma de Lisboa. A Universidade Autónoma de Lisboa é a universidade privada mais antiga em Portugal e, portanto, temos cerca de 5.000 alunos, o que para nós, na nossa dimensão nacional, é já uma universidade com muita importância. O meu departamento é o Departamento de Relações Internacionais, onde nós temos muitos alunos do Brasil a fazerem mestrados e fazer doutoramentos connosco. E, portanto, esta relação e esta cooperação com o Brasil é muito fácil, é muito proativa e, muitas vezes, nós que estamos ligados à questão universitária, temos também a responsabilidade perante os nossos alunos de incentivar a mobilidade, de incentivar a parceria, de incentivar que haja um melhor conhecimento das nossas regiões. Aliás, nós estudamos muito a história de Portugal, a história do Brasil, a história dos países de língua portuguesa. Portanto, nós não vemos, aliás, eu costumo dizer, Javier, que o Oceano Atlântico não é uma barreira, é uma ponte, ou seja, é uma forma de nós navegarmos e de nós chegarmos e de estarmos mais perto de culturas e de realidades e, portanto, eu que saúdo e faço muito gosto que a professora Fabrini possa nos visitar aqui em Lisboa, de trabalhar connosco em proveito da língua portuguesa e em proveito, ao fim e ao cabo, dos nossos países. Estimado profesor, coronel profesor don Luis Bernardino, tenemos a otro brasileiro que es nuestro director, que a mí me parece un hombre muy simpático y culto, pero él siempre me dice que yo falo muy mal y que él, bueno, el portuñol lo hace muy bien. Yo quisiera decir a nuestra audiencia, a nuestros escuchantes y a nuestros oyentes, que se diferencian un poquito, de que el fundamento de este espacio, digamos, de paniberofonía, o sea, de todo el mundo iberoamericano, es la afinidad, como estamos viendo, sustancial entre estas dos principales lenguas. La afinidad, nos parecemos mucho en estas lenguas ibéricas que son el español y el portugués. Conformamos el mayor bloque lingüístico del mundo porque no somos tantos como los chinos, pero China solo tiene un país y tiene 2.000 caracteres para ser una persona medianamente culta. Nosotros somos casi 30 países, como bien señala nuestro profesor coronel, o coronel profesor. En cualquier caso, él sabe mucho más que este humilde
conversador o hablante de geopolítica. Estas dos grandes lenguas internacionales son recíprocamente en general comprensibles. En 6 meses incluso un torpe como yo puede soltarse un poquito. Y lo que estamos intentando decir aquí en el día entre Iberoamérica, el día de Iberoamérica y el día hoy jueves 17 de julio de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa es que geopolítica, geolingüística, geogastronómica, vaya palabra, geocultural, geomusical, tenemos un espacio multinacional que, como ves, con pequeño esfuerzo, esta afinidad sustantiva nos permite que nos entendamos muy bien. De la misma manera que en España, pues un asturiano se entiende aceptablemente con un gallego, etcétera. Hay lenguas que son asimilables. Entonces me permiten traducir, porque ustedes son más académicos, yo soy un poco más, presumo de ser algo comunicador, cada vez lo hago peor, creo, porque doy cosas, por supuesto. Y don Gilson Dantas Carmini, que es brasileiro, pues bueno, debería de hablar también con Fabrini y con don Luis, porque aquí estamos en ese día de la lengua portuguesa. Don Gilson, ¿puede usted meter baza en esta celebración y conmemoración? Don Gilson está por ahí. Estaba usted de viaje y casi no puede acudir a este programa. Don Gilson. Sí, mi querido hermano Javier, un abrazo para todos. Frío que ¿no? Pero si te veo hace mucho frío ahí, claro, estamos aquí, el agua va en otra dirección, ¿verdad, don Luis? El agua el desagüe va en otra dirección, ahí están en el sur, están pasando frío, pero ¿cómo está usted así con ese abrigazo? ¿Qué tiene usted ahí? Vamos, perdóneme. Bueno, mi querido hermano Javier, un abrazo primeramente para nuestro invitado, ¿no? Luis Bernardino, coronel, profesor y un luchador por Iberoamérica y la iberofonía, ¿no? Principalmente. También un saludo especial para nuestra querida Fabrini Machado y ahí para nuestra querida Unitins, ¿no? Que la liberó para que pueda estar acá. Un saludo para nuestro reitor, un fuerte abrazo para él. Y también para nuestra Elizabeth Rondón, que está ahí en Cali, ¿no? Un fuerte abrazo para ella y para toda la gente linda de Colombia. Y para Armando, ¿no? Armando Miguel ahí, que siempre nos está colaborando con las grabaciones. Y agora há pouco estava também nosso Roberto Cevallos. Então, assim que um forte abraço para todos, não, que nos acompanha nesse dia que acá em Foz do Iguaçu está muito frio. Nós estamos bajando a temperatura. Todos esses dias pudimos acompanhar um dia maravilhoso de calor e tudo mais, pero já começou a bajar novamente. Bueno, primeramente ahí está Roberto Cevallos, nuestro hombre desde México. Primeramente saludar, ¿no? En un día tan especial que el día 19 de julio siempre relembramos acá esa importante fecha que marca las dos culturas principales mundial, porque como tú dijiste, China puede tener el número mayor de hablantes en lengua mandarín, pero es solamente un país. Nosotros estamos compuestos por 35 naciones que hablamos el portugués y el español. Entonces, la iberofonía en el mundo hoy tiene que ser respetada, principalmente porque a través de ella se forman grandísimas naciones, y felicito a todos por estar ahí. Ojalá que pronto possamos também integrar al coronel Luis Bernardino y su equipo de trabajo en la prensa Mercosur para que nos traiga información de Lisboa, de Portugal, a final de cuentas nuestra patria hermana, ¿no? Que tenemos tanto cariño. Y aquí los brasileños quieren mucho a los portugueses, ya que tienen la facilidad de irse y venir como si estuviera en un departamento, en un estado brasileño. Y bueno, más que el saludo para los amigos, quería hacer una pregunta para nuestro querido invitado Luis Bernardino, que es sobre cómo él ve la actual posición política del presidente Donald Trump, ¿no? De poder sacar el español de los sites norteamericanos, y principalmente sabemos que algunas ciudades de Estados Unidos son netamente españolas y que ayudó en la fundación de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo él ve ese tema? Un retroceso, imagino yo,
por años y años de luchas que se estamos volviendo. Y dentro de todo aquello, ¿qué mensaje le mandaría para los estudiantes que tienen ese pensamiento iberoamericano de poder integrar, de poder compartilhar y poder hacer países más fuertes a través de la iberofonía? Fuerte abrazo y desde acá un abrazo con mucho frío, ¿no? Y ojalá que estuviera allá en Tocantins, que allá en Tocantins veo que está calor, ¿no, Fabrina? Qué maravilla, ¿no? Aquí siempre hace calor. Hasta cuando hace frío, hace calor. Sí, yo soy de Goiânia, Fabrini también es de Goiânia, y nosotros somos de una tierra que cuando hace frío está lloviendo solamente, pero el clima es caluroso. Entonces, así que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, profesor y coronel, por su participação. Hágase de acá su casa. Muito obrigado pelas palavras simpáticas. Também um abraço muito grande a partir de Lisboa. Aqui estamos no verão, estamos com também um dia com muito calor. Nós temos que ver Trump numa posição geoglobal, no mundo em mudança, em que uma nova ordem internacional está, de certa forma, a desenhar-se. E, portanto, o mundo está a mudar muito rapidamente. Trump veio, de certa forma, acelerar esta mudança, mas nós temos um mundo com vários polos, temos um mundo com vários conflitos, temos um mundo com uma guerra económica e, portanto, esta é uma realidade onde a competição entre os Estados está cada vez mais ativa e onde as instituições multilaterais têm um desafio muito grande, que é estarem na liderança daquilo que é a responsabilidade perante a sociedade, perante os países, perante as pessoas, de criar mais desenvolvimento e de criar mais segurança. Trump vem, de certa forma, romper muito daquilo que era a tradição dos Estados Unidos, de serem um Estado líder na construção da paz, da democracia, dos direitos humanos, da luta pelo ambiente, e, portanto, nós tínhamos perante os ex-presidentes, uma visão dos Estados Unidos como um país líder em muitos processos, mas na construção de uma ordem que se baseava na cooperação, nas parcerias, na segurança do global, e isto está tudo colocado em causa precisamente não apenas pela questão dos conflitos e das lideranças que se opõem na questão da China, na questão da Rússia, dentro da Europa, mas principalmente porque este país líder global tem de facto tido algumas atitudes um bocado, eu iria dizer, questionáveis e pouco elegantes perante aquilo que é a diplomacia global. E perante esta realidade, o que os países têm que fazer, o que as organizações têm que fazer é cooperar, é trabalhar em cooperação, porque, de facto, as questões das tarifas económicas impostas aos Estados, a questão do apoio a determinadas áreas económicas, a questão, por exemplo, de se afastar relativamente à proteção ambiental, tem colocado um desafio às organizações multilaterais. E, portanto, a comunidade dos países de língua portuguesa, a comunidade ibero-americana, os BRICS, todas as outras comunidades, a comunidade europeia, a União Africana, todas as organizações multilaterais têm agora um desafio, que é de tornar o multilateralismo como um ator proativo da segurança, do desenvolvimento e do bem-estar do mundo. E, portanto, é um desafio que vamos ter nos próximos tempos, que temos que estar muito atentos e que temos, de certa forma, reforçar a cooperação entre as pessoas, entre as organizações. A minha mensagem para os jovens e a minha mensagem para os jovens que falam português e que falam espanhol é que possam cada vez mais perceberem-se uns aos outros, interagirem, viajarem dentro do espaço multilateral da língua ibero e que possa, de certa forma, contribuir para que o mundo possa ser melhor, porque eu acredito que são, de facto, os jovens aqueles que são os motores do desenvolvimento e que mais facilmente podem proporcionar um mundo melhor e proporcionar uma dinâmica que contribua para mais paz, para mais desenvolvimento e, portanto, a minha mensagem é isso. É que os jovens possam, de facto, construir um mundo melhor e possam, de facto, cooperar
e que a língua seja um fator de união e não um fator de separação. Portanto, Javier, esta é a minha mensagem y un abrazo a toda a iberofonía. Pues hablando de iberofonía, tenemos a una persona desde México, en cualquier caso desde el ombligo de la Luna de Plata, desde esa Veracruz querida, esta voz de don Roberto Ceballos que representa la cortesía y la educación de la iberofonía. Querido Roberto, esa sonrisa sempiterna y amable y varonil de la tierra de Veracruz. Querido Jorocho, trovador de las amistades iberoamericanas, dígame usted, don Roberto, lo que hay ya menester. Honor inmerecido, un fuerte abrazo a toda la audiencia, un fuerte abrazo a nuestro director Gilson, a Carlos, obviamente a usted, mi director, por esas flores inmerecidas. Pero bueno, mi coronel, hoy tenemos dos bellas mujeres que engalanan el programa como siempre. Ese don Javier tiene muy buen ojo, muy buen ojo. Recordando que Guadalajara, México, fue sede de la cumbre de jefes de Estado allá por el año 1991 de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Obviamente no tiene nada que ver con la comunidad de países que hablan portugués, pero bueno, de alguna manera reunió a estos jefes de Estado. Una pregunta, coronel, creo que ya está dicho todo. No entiendo mucho el portugués, igual que mi amigo y hermano Javier, pero también me propongo aprenderlo. Sumado a todos los comentarios muy atinados de Gilton, que somos el país, bueno, somos la lengua, la lusofonía más importante de todo el planeta. Sumado a esto, una sola pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la actitud de ustedes para poder competir con bloques como la francofonía en el mundo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, meu caro amigo Roberto Ceballos, grande abraço e muito obrigado pela pergunta. A comunidade dos países de língua portuguesa é uma comunidade que defende a lusofonia. E a lusofonia não é apenas a língua, é que a comunidade dos países de língua portuguesa tem também a comunidade da história comum. E Portugal tem uma história comum de 500 anos com os países que falam português. Portanto, nós já estamos ligados há 500 anos e há 500 anos que temos uma história que defendemos, que está assente na língua, que está assente na nossa cultura. E, portanto, isso é um espaço que está muito longe e que está muito acima daquilo que é a realidade da própria comunidade dos países de língua portuguesa. Como eu disse, a comunidade dos países de língua portuguesa faz 29 anos, mas atrás destes 29 anos há uma herança de língua, da cultura, da história comum que leva o português aos 4 cantos do mundo. E por isso nós temos língua portuguesa que é falada em Timor-Leste, na Ásia, temos a língua portuguesa que é falada em Portugal, na Europa, temos a língua portuguesa que é falada no Brasil e temos 6 países em África que falam e que têm o português na sua área e na sua língua. E, portanto, nós obviamente, não temos e não queremos e não fazemos uma comparação, uma competição com a francofonia ou com a Commonwealth, mas é de facto uma instituição que garante que o português, que a língua portuguesa e que a cultura portuguesa continua a ser muito importante no mundo em que nós vivemos. E por isso é que o português é a língua falada e é uma língua de trabalho na União Europeia, é uma língua falada na União Africana, é uma língua falada no Mercosul e, portanto, o português é de facto uma língua que se afirma pelo número de falantes, os 350 milhões, mas também pela história que tem, de descobrimentos, da ligação à África, à Índia, ao Japão. Portanto, é importante ter toda essa história por trás e essa história é uma história que nos orgulha e que nos faz ser cada vez mais países irmãos
e cada vez mais sermos importantes neste mundo onde a língua cada vez mais tem um papel ativo. E, portanto, eu penso que estamos a celebrar 29 anos, mas com certeza que temos muitos mais anos pela frente para fazer coisas boas em proveito dos nossos povos e da nossa sociedade y del mundo en general. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues tenemos desde Colombia, desde la capital de la salsa, a doña Elizabeth Rondón, que también tendría algunas palabras, y saltamos, repito, virtualmente desde la maravilla de Veracruz a la maravilla de Cali, porque así es nuestra gran cultura. Doñita Elizabeth, ¿tiene usted alguna cuestión que plantearle a nuestro profesor Coronel Don Luis? Hola, gusto en saludarlos. Estaba leyendo acerca de la comunidad de países de lengua portuguesa y me pareció muy interesante y loable que tiene como pilares fundamentales precisamente la concertación política y diplomática, así como la cooperación en ámbitos como la educación, la salud, la cultura y, por supuesto, la promoción y difusión del idioma portugués. Enhorabuena en este día de celebración de la lengua portuguesa. Profesor Luis Bernardino, me agrada mucho saludarlo. Sea siempre bienvenido a Enlace Iberoamericano. Como lo dijo nuestro apreciado director de Enlace Suramericano, haga de esta su casa. Tengo para usted 2 preguntas. Pregunta número 1. Portugal y Brasil comparten una visión común sobre el papel internacional de la comunidad de países de lengua portuguesa, o hay tensiones internas en su proyección estratégica. Y pregunta número 2. ¿Ve usted viable que la comunidad de países de lengua portuguesa, es que me gusta decirlo completo, actúe como una plataforma diplomática más cohesionada en foros globales, por ejemplo, ante la ONU o la OTAN? Gracias, estimado professor. Estimada Elizabeth, muito obrigado pelas amáveis palavras, e fica já também o convite para, quando vier a Lisboa, poder estar connosco na universidade. Eu vou responder às 2 perguntas, mas só para ter a noção da importância da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP é ensinada aos nossos miúdos logo na escola primária, ou seja, os miúdos com 5, 6, 7 anos, na escola primária, já sabem o que é a comunidade dos países de língua portuguesa, já sabem a importância que tem o Brasil, os países africanos de língua portuguesa e, portanto, em Portugal, a CPLP é um assunto permanente, é um assunto que está nas escolas, é um assunto que está nas universidades, é um assunto que está nas agendas políticas e, portanto, é um tema que faz parte da nossa política interna, da nossa educação, e isso é muito importante. A primeira pergunta é Portugal e o Brasil, como é que vem a CPLP no mundo? Cada país, e isto é um princípio que está logo constituída em 1996, quando a CPLP foi constituída, cada país tem uma dinâmica própria dentro da comunidade. E, portanto, obviamente que cada país representa ou sente a comunidade dos países de língua portuguesa de forma diferente. E isso também é importante porque, para Portugal, a comunidade dos países de língua portuguesa serve para determinados propósitos e, obviamente, para o Brasil terá os seus interesses e terá, obviamente, a sua visão daquilo que é a CPLP. Não existem quaisquer tensões ou qualquer mal-estar dentro da CPLP com Portugal, com Brasil, com Moçambique, com Angola. Portanto, somos todos países irmãos. Aliás, estamos neste momento todos na Guiné-Bissau, na Cimeira de Chefes de Estado, com muitas reuniões, com muitos assuntos e, portanto, cada país utiliza a comunidade dos países de língua portuguesa como um instrumento da sua política externa da forma que lhe for melhor.
E a segunda pergunta é também muito importante, porque nós temos, obviamente, a concertação político-diplomática como um fator central desde o início em que a CPLP foi constituída. E pelo facto de termos o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ser um português, é de facto muito importante para a lusofonia, para Portugal, para a CPLP, porque o que se procura, ao fim e ao cabo, é que os países que têm e que são países irmãos possam trabalhar melhor em conjunto nas plataformas diplomáticas e principalmente nas organizações onde o português é a língua de trabalho. E por isso, e só para terminar, Elizabeth, muito obrigado pela pergunta, eu afirmo que cada vez mais é importante que a língua seja um fator de diplomacia. E quando há, obviamente, uma relação em que a língua está no centro dessa relação, torna-se tudo muito mais fácil. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a defender, é que a língua portuguesa seja um fator de desenvolvimento, que possa ser um fator de aproximação dos povos e que possa, de certa forma, trazer um paz e um país e uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigado pela pergunta, Dona Elizabeth. Muchas gracias. Vamos ya enfilando el final del programa, pero querría que desde Buenos Aires, don Hernán Sabater, siempre con ese tono tan cálido y tan cercano, que también tiene la nacionalidad española, don Hernán Sabater, creo que está en Buenos Aires, nos dejará también una pregunta mientras ya vamos despidiendo el programa. Pero, don Hernán, avanti, avanti. Muy buenas tardes, coronel. Lo saluda Hernán Sabater desde Buenos Aires, Argentina. Quería preguntarle, en términos prácticos, ¿cómo se pueden fortalecer los lazos entre la CPLP y el sistema de cumbres iberoamericanas? ¿Existe una hoja de ruta en esse sentido? Armando, muito obrigado e um abraço para a Argentina, que me encanta muito a Argentina, que me encanta muito a Messi, assim como o Cristiano Ronaldo, e por isso temos muitas coisas em comum. Eu penso que a melhor forma de colaboração entre as várias organizações e as várias línguas é precisamente na área académica, é precisamente nas universidades, onde os jovens têm a responsabilidade de aprender e de estudar o futuro e têm, obviamente, a responsabilidade de também, através da mobilidade, conhecer melhor os outros países para perceber outras realidades e ser mais proativo na construção do mundo melhor. E, portanto, aquilo que eu espero é que cada vez mais haja programas de rádio como este, que o Xavier está a liderar e que eu dou-lhe os parabéns, mas que hajam canais de televisão, que hajam reuniões e que hajam cimeiras e que hajam efetivamente uma dinâmica que aproxime as línguas e que aproxime os povos e que aproxime, ao fim e ao cabo, as culturas, porque nós só podemos ser mais felizes e só podemos contribuir melhor para o desenvolvimento se conhecermos melhor os outros. E, portanto, a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tem um espaço muito importante no Brasil, portanto, na América do Sul, tem um espaço muito importante em África, na Europa e também na Asia, através de Timor-Leste. Tiene usted también que referirse, antes de que se nos quede en el tintero digital, que siempre se nos olvidan cosas, de estas un poquito, unas pinceladas de esas misiones que usted me refirió tan importantes que tuvo en Angola y otro en el Cuerno de África, etcétera, un poquito porque como militar que es, tal vez debemos reconocer esa enorme labor que está haciendo y que también ha tenido colaboración con el Reino de España en estos sentidos de defensa. Y luego, después de esto, y perdóneme que le haya interrumpido, pues si eso, cierre usted ese minuto para yo poder despedir el programa. ¿Qué le parece si habla un poquito de las misiones? Porque me parece esencial, porque usted está sobre el terreno, ¿verdad? Como coronel que ha sido y anteriormente, en fin, que nuestros oyentes también sepan cómo se gastan en esos países, ¿no? Y que ustedes están, sin duda, colaborando en la pacificación. Sim, Xavier, muito obrigado.
é de facto, já agora na CPLP, uma área da cooperação é a cooperação na área da defesa. Fizemos o ano passado 25 anos de cooperação de defesa. Aliás, há um livro escrito sobre os 25 anos da cooperação de defesa, em que eu escrevi esse livro, foi lançado o ano passado e que está disponível e que mostra efetivamente como é que também trabalhamos entre as Forças Armadas dos vários países da CPLP essa cooperação. Portanto, como o Javier está a dizer, eu tenho 37 anos de serviço militar, sou coronel no Exército Português e, portanto, a minha carreira militar foi uma carreira, obviamente, muito dinâmica, porque tive, obviamente, a oportunidade de trabalhar nas Nações Unidas, tive a oportunidade de trabalhar na NATO e também na União Europeia. E tive, obviamente, através da missão da União Europeia, estar no Mali, estar na Somália, trabalhar em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, e, portanto, permitiu-me uma visão também muito alargada daquilo que é a presença de militares, não só da parte dos que falam da língua portuguesa, mas também, Xavier, um aspecto importante, porque nós no quadro da União Europeia também trabalhamos com os nossos colegas de Espanha e também temos missões conjuntas entre Portugal e Espanha, e eu tive precisamente essa primeira responsabilidade de ser o primeiro comandante de uma missão conjunta entre Portugal e Espanha a treinar militares da Somália. E foi, de facto, uma experiência muito interessante. E para nós, Portugal, Forças Armadas Portuguesas e Forças Armadas Espanholas, temos muita facilidade e temos muita cooperação. E, obviamente, e para terminar, o que nós queremos é contribuir para um mundo melhor e para uma sociedade com menos conflitos, com menos fome e com menos problemas. E esse é o papel, ao fim e ao cabo, de todos os militares, porque a nossa principal missão é, de facto, construir a paz, não é? E a construir a paz é muito difícil e somos cada dia mais desafiados a construir a paz, a contribuir para a paz no mundo. E a iberofonia, portanto, a lusofonia e as outras línguas são um instrumento de construção da paz. E esta minha experiência como coronel das Forças Armadas Portuguesas permitiu-me ver em muitos lados do mundo que, de facto, a língua é um instrumento muito importante, mesmo dentro daquelas organizações onde existem grande diversidade de muitos países, mas que, de facto, quando é importante colaboração e quando é importante trabalharmos todos em conjunto, de facto, a língua é um instrumento de cooperação fundamental. E, portanto, fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao Xavier por este convite. Um abraço a todos, a partir de Lisboa, e estarei sempre disponível quando precisarem de algum comentário, de alguma intervenção. E muito obrigado, mais uma vez. Bueno, creio que Javier teve um problema aí, não sei se o micrófono... Muito obrigado, querido coronel Luis Manuel Bras Bernardino, pero el directo es lo que tiene. Yo estaba preparando el texto que quería leer de la persona, don Álvaro Durantes Prados, el profesor pionero de la corriente de pensamiento geopolítico denominada aquí paniberismo e iberofonía, que propugna esa articulación de la comunidad multinacional que usted también abraza y con gran alcance desde su ámbito de defensa y de profesor de la Universidad Autónoma de Portugal. Muito obrigado. Y yo quisiera despedir el programa en esta historia compartida desde este puente sonoro que es Radio Mercosur y Enlace Iberoamericano. Y usted ha escuchado al profesor Álvarez Durantes recordarnos lo que usted ha resaltado, que podemos ser un puente de paz y de desarrollo y de soberanía también compartida, que son los tiempos que corren en estos bloques, digamos, de alcance multinacional. Usted sabe mucho más de eso y esperamos contar con su colaboración, porque desde esta orillita que son Portugal y Españita, el mundo que siempre debemos de tendernos la mano porque hemos estado unidos culturalmente, y usted lo sabe, porque es un gran historiador también, pues desde su Departamento de Relaciones Internacionales deben de explicarle a nuestros oyentes de la Universidad de Lisboa, repito, en la otra orilla, que tenemos puentes magníficos, culturales. Hoy nos ha recordado el don Rafael Ansón esos puentes gastronómicos que debemos de tender, señalando que en el Día de Iberoamérica habría que
ir instaurando el menú de gastronomía iberoamericano, el menú iberoamericano en nuestras ciudades, desde impulsar esa gran fusión maravillosa que tenemos, musical, gastronómica, cultural en general. Y, si me permite, repito, agradeciéndole a don Rafael Ansón el mensaje, a don Álvaro Durantes Prados su maravillosa cátedra, yo quisiera decir las palabras del epílogo de don Álvaro Durantes Prados, mi maestro en geoestrategia y sobre todo en iberofonía iberoamericanismo. Pues lo siguiente, es evidente, señala, que la mayor articulación de este ámbito de la iberofonía universal tendrá relevantes y positivas consecuencias, nos dará más visibilidad e influencia en el mundo al conjunto de los países iberohablantes, promoverá la cooperación horizontal y equilibrará en términos geoculturales también una cierta preponderancia y la hegemonía del idioma inglés y de las cosmovisiones anglosajonas, en beneficio de la diversidad cultural y lingüística de toda la comunidad internacional. Por todo ello propone y concluye que esta articulación del mundo ibérico hasta hace poco solo contaba con una fuerza de afinidades y de comprometidos esfuerzos constructivistas individuales o de colectivos pequeños. Comprometidos esfuerzos ahora él señala que debe de tener ese espacio de la iberofonía con evidencias irrefutables de una lógica y una sustantividad en los espacios geolingüísticos, culturales, económicos, etc. Debemos de diseñar un impulso oficial con estructuras coherentes, como usted está haciendo, estimado profesor coronel o coronel profesor don Luis Bernardino. Estas estructuras de diseño institucional. Es hora, señala nuestro profesor Álvaro Durantes Prado, ya es hora, por tanto, de que estas diplomacias afronten con altura de miras este desafío ineludible, unas superando sus complejos históricas, otras evitando la tentación de la instrumentalización, las demás separando simplemente en la existencia y la potencialidad del espacio de la iberofonía, repito, porque es un reto, es una tendencia y es una propuesta que redunda en beneficios de todos los pueblos de lengua española y portuguesa del mundo, y también de la comunidad internacional, como usted señalaba, estimado coronel profesor don Luis Bernardo, y también de la comunidad internacional en su conjunto. En esas estamos. Es Enlace Iberoamericano, su casa, estimado don Luis Bernardino. Un honor, a la orden, mi coronel. Hasta luego, hasta siempre. Queridos oyentes, hoy hemos hablado una lengua maravillosa. A siempre, mi gente. Muito obrigado. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.